Aquí una vez más, con saludos cálidos y un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York, y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro cuento de la producción narrativa de mi tierra natal, Xeretamí, Paraguay, país situado en el corazón de América del Sur. El relato escogido para hoy se titula Más allá de mi tierra y es de Neida Bonet de Mendoza, homenajeada en agosto pasado en el ciclo de conferencias dedicado a escritoras paraguayas titulado Poco puede la lluvia con las palabras. Ciclo coordinado por Luz Saldívar y Estela Asilvera, con la participación de Shirley Villalba y Daily Jara como expositoras invitadas y con el auspicio del Centro Cultural Juan de Salazar. Nuestra cuentista de hoy es autora de Golpe de Luz, de 1983, novela pionera en el tratamiento realista de la problemática de la mujer en la ficción, y obra recibida con entusiasmo y elogios tanto por sus coetáneos como por la crítica nacional e internacional. Más allá de mi tierra está incluido en su primer libro de cuentos, Hacia el confín, de 1986, pero yo lo voy a leer del tomo 1 de mi antología Narrativa Paraguaya de ayer y de hoy, publicada en 1999 por Intercontinental Editora. Como ya se anuncia en el título, Más allá de mi tierra, el relato se sitúa lejos del país natal del narrador y cuenta la historia, experiencias, sentimientos, sufrimiento, esperanzas de un grupo familiar de exiliados políticos paraguayos en Argentina, del que forma parte Gustavo, un niño de 8 años, protagonista y personaje principal del relato, ya que desde su perspectiva y óptica nos lleva a la historia que se cuenta en Más allá de mi tierra. Por razones logísticas, esta vez no he podido comunicarme con Neida para hacerle las preguntas de contexto que suelo hacer y compartir aquí con ustedes, el cómo, cuándo y dónde nació este cuento. Pero sí voy a contarles por qué elegí este y no otro de los muchos y excelentes cuentos que ella tiene en todos sus libros de cuentos. En primer lugar, el título nomás ya me atrapó, pues refleja mi situación vivencial desde hace más de 60 años. Exacto, hace más de 60 años que yo estoy lejos de mi país, que vivo más allá de mi tierra. Y este relato tiene un epígrafe del gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht, exiliado durante el nazismo, donde leemos, y cito el texto del epígrafe, que el hombre le ayude al hombre. Consejo significativo y realmente ley de sobrevivencia en el exilio, donde a menudo la vida solo es posible gracias a la solidaridad de los compatriotas en situación similar y de quienes nos reciben en su tierra lejos de la nuestra. El tema del cuento me llega y me toca fuerte. Apenas leí los primeros párrafos, ya me sentí totalmente identificada con Gustavo, el niño de 8 años recién llegado a Buenos Aires, para quien todo es nuevo: escuela, lengua, el sentirse diferente y solo, porque había dejado en su país a sus amigos, vecinos, familiares, tíos, primos, abuelos. En realidad, cambiando Buenos Aires por Montevideo,
La experiencia de Gustavo está más cerca de la de mis hermanos Papucho, Juan Bernardino, Prudencio y Epifanio, que todavía estaban en la escuela primaria cuando llegamos a Montevideo. Yo empecé ahí la secundaria, primer año de liceo. En fin, creo que con esta presentación y comentarios personales de por qué escogí este cuento en particular, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del cuento de Neida Bonet de Mendoza, y así los dejo con Más allá de mi tierra, que sigue en el audio número 2. Y aquí va el cuento de Neida Bonet de Mendoza, titulado Más allá de mi tierra. Este cuento lleva un epígrafe de Bertolt Brecht, que dice: que el hombre le ayude al hombre. La pequeña comunidad de 5 miembros llegó a la pensión de doña Corina. Doña Corina era viuda, opaca y tenía 60 años, decían los vecinos. El hospedaje estaba frente a una plaza y rodeado de un barrio hambriento, quebrantado. Algunas sombras corrían de la garúa por calles desmanteladas. ¿Era primavera? No recuerdo. Los acomodaron en 2 habitaciones decorosamente ocres. A don Luis con su mujer. Gustavo dormiría con sus padres. Más que 2 familias parecían miserias emparentadas. Don Luis, pequeño y delgado, tendría 50 años, indiscernibles a causa de un defecto físico. Caminaba con dificultad, algo jorobado, y apenas podía levantar y girar la cabeza. Inteligente, con vivo sentido del humor, muchas veces dejaba aparecer su fondo trágico. Hojeando recuerdos, veía que el tiempo los había ennegrecido. A Gustavo, penetrante niño de 8 años, le fascinaba ese hombre raro. Alegrías primarias y horas sosegadas dejaron fluir los días y las noches de comida escasa. No porque la enjuta doña Corina fuese avara, sino porque los alimentos estaban de acuerdo con la paga que recibía. Terminaba la cena y con la dueña de la pensión acostada, don Luis decía: «De Ernesto, yajaya calafatea». Y con severa dignidad, 4 adultos y un mitaí caminaban disimuladamente hasta la plaza. Allí, sentados en un banco, casi como si cometieran un delito, abrían el bulto que contenía el salame y el pan. Gustavo, ante esa visión golosa, se relamía taponando agujeros por donde se colaba el hambre. Un sentimiento de complicidad inocente los hacía felices rezongando quejas. La escuela se llama Sarmiento. ¿Quién será Sarmiento? No sé. ¿Por qué me hace pensar en la parralera de mi casa de la calle México y Segunda Proyectada? Allá iba a la Escuela General Díaz, con mis primos y vecinos. Las calles del barrio obrero tenían zanjones, cavados por lluvias furiosas, y arenales que nos dejaban mugrientos después del revolcón al salir de clase. Aquí nadie sabe la historia del héroe de Curupaytí ni de sus trincheras embarradas. Nadie. Gustavo Medina, ¿por qué vives en esta ciudad?, se interesa la maestra de ojo alerta. Porque soy exiliado político, contestó. Señorita Susana, ¿qué quiere decir exiliado político?, pregunta un chico detrás de mí. Que Gustavo les cuente, dice, barajando la cabeza. Resueltamente me pongo de pie y explico. Soy exiliado político porque me echaron de mi casa y de mi escuela,
porque me separaron de mis primos y mis amigos. Los dulces que cocinaba mi abuela ya no los puedo comer. Aquí no hay arenales ni calles desfondadas. Mientras cuento, la rabia muerde mis labios. ¿No estás contento?, averigua una voz triste y sentada. Donde estén mis padres estoy bien, digo sordamente. ¿Qué hace tu papá? Mi papá es periodista, político, contador de historias e inventor de hombres. A los dos nos gustan los ancianos y los perros. Nos gustan los secretos. Hubo silencio. El silencio protestó. Doña Cora, la dueña del caserón con puertas que crujen, no cocina los domingos. Gustavo y su vianda caminan. Calles caritativas los reciben con una fiesta azul de jacarandáes. Llegan al bar y un hombre flaco pregunta: ¿qué vas a llevar? So'oapu'a para 4. ¿Qué? So'oapu'a, repite el muchachito, deshaciendo inseguridades. No hay, dice desdeñosamente, con rostro grosero, el hombre flaco. Media hora más tarde, Gustavo y su vianda están de vuelta. Quiero albóndigas para 4, pide, con tono derrotado. Regresa al hospedaje con albóndigas y lágrimas. Lágrimas recogidas en la manga de su camiseta. A media siesta, padre e hijo, ligados, madurando leyendas, llegan hasta el río. El chico se recuesta en el césped afelpado. El hombre mira a la otra orilla, mira más allá de la otra orilla. Ve luz dura, sin filtros, formas crudas, realidad descarnada. Ve, ¿cuánto más ve Ernesto? Y aparece el barco, gloriosamente blanco y triunfante sobre el río. El río se achica, encerrado en los brazos de un paréntesis. Papá, ¿qué significan las M's grandes y negras pintadas en las chimeneas? Es la M de los Medina. Son todos nuestros. Cualquier día volveremos en uno de ellos. Tendrás un camarote brillante con olor de pintura. Cenaremos ensaladas, pavo relleno y una gran copa de helado. ¿De chocolate? De vainilla y chocolate. Marineros y pasajeros saludan con las manos levantadas. Gustavo contesta: es el dueño. La tarde sonríe. ¿A quién le cabe duda de que ese niño es el dueño de todos los barcos y remolcadores con M? Con el tiempo, Gustavo perdió el recuerdo de la casa donde había nacido. Ignoraba que muebles, libros y su bicicleta ya no estaban. La necesidad se los habían llevado, como un día se lo llevó a él mismo. No sentía dolor por ese vacío. Solo se aman las cosas con las cuales se vive. Lo mismo le ocurría con los rostros de quienes fueron sus amigos. Tan vivos al principio, fueron convirtiéndose en imágenes y después solamente en una descabellada nostalgia, como de algo que nunca tuvo. No sabía. ¿Quién puede sospechar cuánto sabía Gustavo? Recibimos noticias. Allá cambiaron de gobernantes. Partimos de aquí. Al llegar, veo el puerto recortado de contraluz y me siento un peregrino asombrado. Bajamos del barco blanco que tiene todavía las M's en sus chimeneas. Son M's de la compañía Mihanovich. Mis primos están convertidos en adolescentes, dinámicos, conmovidos. ¿Serán mis primos? Me abrazan. Los conozco. Saludo con alegría disfrazada. Hay un hervidero de novedades. El clima es denso, los diálogos prolijos. La realidad me resulta áspera. Durante el almuerzo alborotado,
bichean los 13 años que cumplí. Sirven de postre dulce de guayaba. Quisiera dulce de membrillo, pienso, agitado por recuerdos. Gustavo, ¿qué ocurre? Estás cambiado. Hablas diferente, pregunta una anciana sorprendida. Morosamente contesto, abuela, soy un exiliado. ¿Será mi abuela? Alguien toca una guaraña. Me suena a samba. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Neida Bonet de Mendoza. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, a mediados de año, tal vez a mayo o junio. Neida Bonet de Mendoza nació en la provincia del Chaco, Argentina, en 1933. Cuentista, novelista y docente. Aunque nació en la Argentina, reside en el Paraguay desde hace más de medio siglo. Profesora de Historia y Estilos del Mueble en el Instituto Superior de Artes Plásticas por mucho tiempo, Neida Bonet de Mendoza ha integrado diversos jurados de premios nacionales e internacionales, entre ellos el prestigioso Jurado de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, en Brasilia, octubre de 1996. Su producción literaria incluye, hasta la fecha, una novela y 4 colecciones de cuentos. Su novela, Golpe de Luz, apareció en 1983 y obtuvo ese mismo año el Premio de Literatura La República, otorgado anualmente al mejor libro del año. Publicó después 5 libros de relatos: Hacia el Confín, 1986, De Polvo y de Viento, 1988, Ora pro nobis, 1933, Hasta que ardan las velas, 2005, y Como pluma de ave, 2014. Es también autora de El mueble colonial del Paraguay, del 2004. Tiene además varios cuentos publicados en libros del taller Cuento Breve, colección dirigida por Hugo Rodríguez Alcalá, y en antologías literarias locales y extranjeras.